Estuvimos poquito más de 2 meses recorriendo Francia y de la misma manera vamos a recorrer España. Sobre todo España, pues es un país íntimamente ligado a nosotros. Esto me trae un recuerdo de mi infancia en la calle donde yo crecí, allá en la colonia Lindavista. Había mis vecinos exactamente de la puerta contigua a la mía, era una familia americana. Después estaba junto a ellos una familia de alemanes y enfrente, en una casa enfrente, vivía una familia de hijos de españoles y de hecho el papá era español. Recuerdo que en una ocasión había un muchacho de una calle vecina que era un buscabullas terrible y siempre iba diciendo a los gringos que eran unos gringos tal por cual, a los alemanes que eran una bola de cabezas de cebolla, porque todos eran rubios, casi am, albinos. Bueno, no eran hombres. El señor Knuzzels tenía puras hijas. Y bueno, pues ya que estamos hablando de ellos, debo decir que sobre todo la mayor y la penúltima eran despampanantes, estas alemanas. La más pequeña, que fue mi novia, pues no era tan agraciada. Muchos años después me la encontré en un camión de línea y la vi y en fondo de mí casi la niego. Eso que digo, no es posible. Tenía todo un aspecto de soldado de la Gestapo, pero terrible, ¿no? Y pensar que por ella yo me volví loco cuando tenía 10 años. En fin, él, el español, era un hombre muy agradable, pero también este buscabullas de la calle vecina, un día se suelta y empieza a gritar: gachupines, váyanse a España, no sé qué tienen que hacer aquí. Y de repente el viejo, el señor don Pepe, salió y le dijo: ¿tú por qué me estás insultando? ¿Tú qué has hecho por México para decir que eres mexicano? Yo soy más mexicano que tú. Yo pago mis impuestos. Yo he creado aquí un negocio en el que le doy trabajo a muchos mexicanos. Y yo agradezco a este país que me ha permitido crecer, que me ha permitido prosperar. Y tú no tienes por qué decirme. Y yo estaba seguro que el buscabullas iba a montar en cólera y lo iba a agredir. Y no pasó nada, se quedó serio y le ofreció una disculpa, lo cual a mí se me hizo increíble. Poco después, el americano que estaba junto a nosotros nos dijo: bueno, ¿y por qué todos los mexicanos tienen tal encono, tal rabia contra España? Después de todo es parte de la historia, parte de su historia. Y nos empezó a hablar de la importancia de España, no nada más para el continente americano, sino en la historia del mundo. Y nos dijo: es un pueblo único en toda la historia y su contribución en muchas áreas del conocimiento humano ha sido importantísima. Es un gran país y más que despreciarlo, deberían estar orgullosos de sus ancestros españoles. En la escuela también había un poco em, ¿qué les puedo decir?, de mala onda contra los españoles, sobre todo viniendo de algunos maestros que hablaban de lo que hicieron los malvados españoles con nosotros, los pobres inditos. Y en otra ocasión que nos volvimos a encontrar con el americano, un tipo muy agradable, muy
simpático y un hombre muy culto, tenía una biblioteca muy importante, nos estaba diciendo, nos comentó de dice, pues era una cuestión de índole política, todo este rencor hacia España, que era algo que no se había logrado asimilar aquí en México, que no sucedía en otros países de Latinoamérica, que en México él había notado que era, eh, se exacerbaba este rencor contra España, como si España hubiera sido la culpable de todos los males que aquejan a este país. Y nos hizo, porque éramos un grupo de compañeros de la escuela, y nos hizo ver a España con otros ojos, con otro tipo de respeto, un respeto que después me confirmó mi padre, con quien yo nunca había tenido la oportunidad de platicar sobre España. Yo con mi padre tenía muy buena relación, él me hablaba de muchas cosas, teníamos un diálogo estupendo, sobre todo a partir de mis 12, 13 años de edad, en mi adolescencia. Mi padre fue un verdadero amigo para mí, un amigo y maestro, y él también me empezó a hablar de em, los vínculos tan cercanos que hay entre España y México. De hecho, él me decía que su abuelo español, me decía mi padre que él le tomaba el pelo, le, por ejemplo, hacía cargos, ellos vivían en Chihuahua y a veces hacía cargos en una tienda del Paso en la que su abuelo tenía crédito abierto y a veces compraba cosas pequeñeces, ¿no? Y decía que lo cargaran a nombre de su abuelo y que su abuelo siempre lo veía como no, muy severamente, pero nunca le dijo nada. En fin, todo esto es como una introducción, pero es una introducción que siento importante que sirva a quien la quiera aceptar para abrirnos, sobre todo nosotros, agentes de viajes o los viajeros que nos están escuchando, siento que debemos de tener un criterio muy abierto hacia el resto del mundo. Todo lo que son los fanatismos o las limitaciones en nuestros juicios hacia los otros países simplemente nos cierran puertas, nos permiten una visión más estrecha de lo que es la visión universal. Empezando con esto, nosotros somos mexicanos por una casualidad, se es mexicano o español o francés por un hecho totalmente eh, aleatorio sobre el cual no tenemos control. Y entre más nos abramos a tratar de entender y aceptar a los otros países, más vamos a entender al hombre y más vamos a disfrutar de este paraíso que es el mundo. Yo he visto a lo largo de mi carrera, larga carrera como agente de viajes, mucha gente que tenía ese prejuicio contra algunos países, por ejemplo Francia, no se diga Estados Unidos, España, prejuicios fundamentados en un desconocimiento y en una, pues, dicho en una forma muy concreta, una falta de educación y cerrazón de espíritu. Por eso los invito, cuando hablemos de cualquier país, sobre todo España, si tenemos prejuicios allí arrinconados en algún escondrijo del alma, vamos a echarlos fuera, vamos a limpiarlos porque no nos sirven de nada. Y hay que tomar en cuenta que, aunque nosotros no lo hayamos decidido, de España nos vienen los nombres, de España nos viene la lengua, una lengua casi universal, después del inglés. Es la lengua occidental más hablada en el mundo. Es una lengua que une cantidad de países y cada día se enriquece más. Es una lengua
que ha dado fundamento a uno de los cuerpos literarios más impresionantes del mundo. Y a veces no lo dimensionamos bien porque tenemos mayor apertura cuando vemos a los países, em, por ejemplo, a las literaturas de otros países, la literatura francesa, la literatura inglesa, pero caray, la literatura española es un Amazonas de grandes hombres, de grandes pensadores, igual que el arte que nos ha dado este país del cual somos íntimos herederos. Bueno, vamos a comenzar, perdonen este desvío, pero entre más nos abramos para entender y para admirar esta maravilla que es España, más lo vamos a disfrutar. Bueno, aquí tenemos un mapa de España y aquí están las regiones de España. En España el país está dividido por provincias y por regiones. Cada región tiene varias provincias. Digamos, las regiones son como los estados y las provincias serían como los municipios. Aquí en México es más o menos el equivalente. Yendo de norte a sur, tenemos Galicia, que es un, eh, una región muy verde. Galicia le ha dado tanto España como muchos países de habla castellana a los gallegos, que han sido pararrayos de muchas bromas y de muchos chistes sobre la torpeza de su pueblo. Y sin embargo, los gallegos han sido un pueblo importantísimo y muchos de ellos, incluso aquí en México, han creado, han formado grandes fortunas. De los que en México conocemos más es los asturianos. El asturiano es un pueblo, el reino de Asturias, su capital, bueno, Galicia, su capital es una ciudad maravillosa, que es Santiago de Compostela. Y de hecho, si analizamos la verdadera proa de Europa, que esa se la han adjudicado los franceses en la región de Bretaña, ellos le llaman la proa de Europa, la verdadera proa de Europa es Galicia. Es aquí donde está el Cabo Finisterra y es el punto más occidental de Europa, clavándose hacia el Atlántico. Y de hecho, fueron los españoles y los portugueses quienes primero se lanzaron a explorar el mar Atlántico y abrir nuevos caminos en la geografía del mundo. Les decía, es un lugar verde, bellísimo, la campiña gallega es de las más bellas campiñas y toda la costa gallega es donde se comen algunas de las mejores, de los mejores platillos de mariscos, no digo de España, de Europa. Las ostras gallegas y muchos de los crustáceos de Galicia son, pues, yo son los más ricos que he probado, junto con algunos ostiones de Francia que no tienen nombre, ¿no? Asturias, aquí está la región, Asturias navega sobre los picos de Europa. En este lugar, después lo vamos a ver en un mapa, se extiende toda la cordillera cantábrica, que es una como continuación de los montes Pirineos que separan Francia de España. Aquí vienen los Pirineos, después viene la cordillera del País Vasco y se sigue a la cordillera cantábrica
y a los montes de Galicia. Bueno, Asturias es donde están los picos de Europa y se van a encontrar paisajes extraordinarios, bellísimos. Eh, los picos de Europa es uno de los paisajes más imponentes de Europa. Después tenemos la Cantabria, que es donde está Santander. Aquí está el País Vasco. Todos estos son países vascos, tanto Navarra como los tres países vascos, que son Vizcaya, Álava y Guipúzcoa. Guipúzcoa es donde está San Sebastián. Vizcaya, la capital de Vizcaya, es la ciudad más importante de todo el País Vasco. Estamos hablando de Bilbao. Bilbao hace unos años, ¿qué les puedo decir? Hace 40, 50 años, era una ciudad de aspecto industrial, era un puerto con mucho movimiento, había muchas fundidoras de hierro, entonces era una ciudad como llena de carbón y de hierro, de barcos, ruidosa, eh, no precisamente una ciudad agraciada. Y un día los vizcaínos decidieron lucir su ciudad y ahora es una ciudad muy bonita, muy bella, con unas zonas antiguas. El casco viejo lo han renovado, lo han embellecido y es pues muy señorial y además es una ciudad que ha tenido un auge cultural impresionante. Es donde está el famoso museo de Guggenheim, que es uno de los grandes museos europeos. La región de Navarra, la capital es Pamplona, también es parte de lo que era País Vasco y era parte del reino de Navarra francesa, donde nació el rey Enrique IV de Francia, que fue una de las grandes figuras. El país de Aragón es donde está Zaragoza, tiene toda la parte de los Pirineos de Aragón, los Pirineos de Navarra y de Cataluña, es toda una secuencia de montañas siempre nevadas, cuyos paisajes son bellísimos y merecen todo un paseo exprofeso. No se pueden apreciar de lejos. Hay que meterse a las entrañas de los Pirineos para de verdad desglosar y degustar la grandeza de estos picos. Aragón es sumamente interesante, es una región actualmente poco visitada, ya que Castilla y Andalucía, a veces Galicia, son quienes se llevan el, la fuerza de el gran retazo, vamos, del turismo que va a España. Después tenemos Cataluña, su capital Barcelona, que es junto con Madrid la otra gran ciudad de España. Bueno, junto con Madrid y junto con Valencia, que es una ciudad que ha tenido un auge enorme, y bueno, que no se vayan a ofender los andaluces, y con Sevilla. Son estas ciudades, las ciudades emblemáticas de España. Toda esta región de Castilla y Castilla-La Mancha, si la vieja Castilla y la nueva Castilla, es una región como una estepa. No es verde, bueno, no es un desierto. Hay partes desérticas muy áridas, pero en general es un clima estepario. Dicen en estas Castillas que su clima es de 9 meses invierno y 3 meses de infierno. Y es que es tremendamente extremoso. Cuando hace frío, hace frío. Y un viento despiadado que congela los huesos y aún así es una delicia recorrerlo. Se pone uno un abrigo, cosa que no se puede hacer en verano. En verano el calor puede ser verdaderamente cruel en toda esta región, no se diga en Andalucía. Valencia es
Antiguamente se visitaba mucho porque por ahí pasaban los circuitos, por Valencia. La ciudad de Valencia ha tenido un auge impresionante. Ya rivaliza el puerto de Valencia con Marsella en su importancia de ser el más grande puerto del Mediterráneo. Además, la prosperidad valenciana les ha permitido abrir todo un conjunto de edificios para el cultivo de las bellas artes, donde está la Ópera de Valencia, el Museo de Arte Moderno, el Museo de Arte y una serie de salas de conciertos y de recitales importantísimo, que además es una maravilla en la cuestión arquitectónica. Después tenemos la región de Andalucía, que es también semiárida, sobre todo en las partes del norte, y con todo y su aridez es una región sumamente productiva de uvas. Bueno, toda España, en toda España. Por ejemplo, toda esta región de Castilla y León es el Valle del Duero. Y bueno, en Andalucía tenemos una cantidad de vinos que se dan también en Castilla-La Mancha, en Cataluña. Uh, Después de Italia, es posible, no tengo la certeza, pero es posible que España ya sea el mayor productor de vino. Si no, ahí anda rivalizándose con Francia. Y Extremadura, les decía Andalucía antes de irme, de cambiar de diapositiva, Andalucía, donde está Sevilla, eh, Córdoba y Granada, es la tierra que estuvo más tiempo bajo la tutela árabe y tiene un sabor que no tiene ninguna otra parte de España. Andalucía es la región de España eh, con mayor personalidad, con la personalidad más fuerte, siendo toda España un país de fortísima personalidad. Los españoles se distinguen de todos los demás europeos por esa fuerza, ese vigor, esa hidalguía que tienen, ese garbo tan natural, el dominio de la lengua, que es admirable. A mí me sorprende la facilidad como usan su lenguaje. En una ocasión un maestro me decía, es que aquí en México hemos olvidado el náhuatl, pero no hemos acabado de aprender el español. Y bueno, pues, y tenemos la región de Extremadura, una región muy rica en antigüedades romanas y muy rica en ciudades medievales. También excelentes vinos, excelentes quesos, como en toda España. La comida en España es eh, como lo es en Francia, como lo es en Italia, un parte como un evangelio, como una razón de vivir. En España no se come para vivir, se vive para comer, igual que en Francia, igual que en Italia. Cada uno tiene su característica. En Italia es la naturalidad de, de los ingredientes. La comida sabe a lo que es. En Francia, la comida normalmente no sabe a lo que es. Hacen de verdad poesía con la comida, pero la sofistican tanto que a veces es difícil saber qué es lo que está uno comiendo. Y en España tenemos una cocina, eh, se sabe lo que uno está comiendo, pero además sazonada con, ¿qué les puedo decir? Con vigor, con enjundia. Es una cocina rica, fuerte, ideal para comerla siempre con los vinos españoles. Bueno, aquí está el plano, el mapa con los
el macizo galaico, que son las montañas de Galicia, después viene la cordillera cantábrica, los montes vascos, los Pirineos, el sistema central que divide la meseta norte, que es toda la cuenca del río Duero, y la meseta del sur, que es cuenca del río Tajo. Aquí están los montes de Toledo, la Sierra Morena. Cuando se viene desde Madrid, se cruzan y se pasa por la Sierra Morena, ya se entra a lo que es todas la planicie y las cordilleras de Andalucía. Esta Andalucía que enloqueció a los árabes. Los árabes, después de estar en el desierto, vieron estas tierras y dijeron, esto es el verdor, esto es un vergel. Pero no, es más vergel, Galicia y toda la parte norte. Esto es más o menos el perfil, el relieve de montañas en España. Es un país más montañoso que Francia, más diversificado en territorio. Hay más contrastes en España que los que hay, por ejemplo, en Francia. Bueno, esto ya lo habíamos visto en otro mapa. Bueno, nada más les quiero mostrar. Aquí está la Sierra Morena. Cuando se baja de la meseta de Madrid, por ejemplo, hacia Andalucía, hacia Sevilla, hay un paso que se llama el Paso de Despeñaperros. Aquí está en un grabado de Gustavo Doré lo que era este paso de Despeñaperros. No es que arrojaran allá perros. Aquí los perros, en esta lengua antigua de origen celta, era lugar remoto, lugar donde termina todo. Es decir, era el paso donde termina todo. Y aquí se entraba a Andalucía, y no sé si todavía exista en la carretera, por lo menos en la vieja carretera, un cartel que decía hacia atrás, yendo de Madrid hacia Andalucía. Dice, hacia atrás se trabaja, hacia adelante se torea. Y bueno, aquí llegamos a la cuenca del río Guadiana. Este es el río Guadiana. Es uno de los 6 ríos, de los 6 grandes ríos de España. El río Guadiana, la cuenca del río Guadiana, bueno, nace aquí en las montañas, cerca de Madrid, llega hasta Badajoz, es decir, cruza todo lo que es Castilla, Extremadura. En Badajoz está ya muy cerca de Portugal, por aquí ya está Portugal. Aquí baja y se convierte en el río que hace frontera entre Portugal y Andalucía. Bueno, Extremadura y después Andalucía hasta desembocar en el Golfo de Cádiz. Aquí están, esto se llama los ojos del Guadiana. Es las fuentes del río Guadiana. Cuando se dice que el Guadiana cerró los ojos. Cuando se inundan, se dice que el Guadiana está llorando. En España, este amor que tienen por sus ríos, no hay río que no tenga su arsenal de poemas. Los poetas que han nacido en las cuencas de los ríos los aman entrañablemente y les han dedicado poesías, algunas que son bellísimas. Y bueno, no nos vamos a extender, quizá cuando terminemos todo el curso, perdón, de España, cuando hablemos de todo el legado cultural, podamos picotear algunos de estos poemas a los ríos que son tan bellos y que es una afición tan española.
el amor que tienen a sus ríos, quizás sea un amor eh, dado debido a una descendencia de los árabes. Acuérdense que los árabes no tenían ríos y cuando llegan a España se encuentran con un país con muchos ríos, el Guadalquivir, el Guadiana, más arriba el Ebro, son los que eh, eh, desembocan o yacen en el Atlántico, en el Golfo de Cádiz o en el Mediterráneo. Entonces, a ellos se les hacía milagroso una tierra donde hubiera tantos ríos, ríos tan importantes, porque en los países árabes, todo el norte de África, también hay ríos, pero ríos que se secan durante las sequías. Bueno, estos son los ojos del Guadiana. Muy cerca de aquí se encuentra el parque. Ah, miren, este es el Guadiana cruzando cerca de Badajoz. Este es el puente roto, así se llama, o el puente de la amistad, que es el puente en Badajoz, cerca de Badajoz, sobre el río Guadiana. Y aquí tienen ya el río Guadiana en su desembocadura, muy cerca de su desembocadura, y ese es el puente internacional. De este lado es Portugal y de este lado es España. Y aquí tenemos otro río, el río más andaluz de todos, el Guadalquivir de las Estrellas. Aquí está los, bueno, estas son las cascadas que bajan del parque de la Ruidebra. Es donde nace el Guadalquivir. Y aquí está el Guadalquivir pasando por Córdoba, sobre el puente romano. Aquí se puede ver la catedral y la mezquita de Córdoba. Y aquí es el puente, perdón, el Guadalquivir pasando Sevilla. Aquí estamos el Guadalquivir en Sevilla. Ya en Sevilla, el Guadalquivir es un río navegable. Podemos ver estos barcos e incluso a veces llegan a barcos de mayor calado, cargueros, que prefieren descargar en Sevilla, que sigue siendo un puerto importante. Aquí está la Torre del Oro. Son cormoranes en la ribera del Guadalquivir. Y esto es desde un satélite, la desembocadura del Guadalquivir. Muy cerca de Sanlúcar de Barrameda. Sanlúcar se encuentra poquito más atrás aquí y se come un excelente marisco. Ahí preparan unas gambas en aceite de oliva y ajo, frescas, que es una maravilla. Bueno, otro de los ríos muy importantes, de hecho es el río más importante, más largo y más caudaloso. No, el más caudaloso es el Duero, perdón, pero este es el río más largo, casi 1000 kilómetros. Según unas versiones es 1000 kilómetros, según otras versiones es 1077 kilómetros. Este es el río Tajo. El río Tajo, Madrid pertenece a la cuenca del río Tajo. Ahí nace el río bueno, ahí cruza el río Manzanares, del que Quevedo decía con un poco de burla, el Manzanares, un arroyo que aspira a ser río.
y finalmente desemboca sobre el Tajo, que ya cruza la ciudad de Toledo, la ciudad de Talavera, y finalmente desemboca en Lisboa. Acá está Alcalá de Henares, que pasa también el Tajo por Alcalá de Henares. Las grandes ciudades o los grandes pueblos siempre han escogido las proximidad de los ríos por una razón muy elemental. Era donde venía el agua. El agua siempre es la fuente, pues, de la vida. Entonces era indispensable estar cerca de un río. Aquí tienen, perdón, aquí tienen las sierras donde nace el río Tajo. Y este es el cañón del Tajo en Taravilla. México, algunos ríos de Estados Unidos que los han convertido en desagües. Aquí en México es una vergüenza cómo tratamos a los ríos de basureros y hacemos un mal al ecosistema, pues, de muerte. Hemos matado ríos, hemos destruido ríos, hemos envenenado ríos. Aquí está el Tajo, pasando al pie de Toledo. Este es el puente de Alcántara, construido por los romanos. Y aquí está el Alcázar de Toledo. Más o menos esto nos recuerda una pintura del Greco. Aquí tienen el Tajo pasando por Alcalá de Henares. Y este es el puente de Alcántara, ya en Extremadura. Es otro puente de Alcántara, muy cerca de Cáceres. Está este puente de Alcántara, también construido por los romanos. Y finalmente tenemos la desembocadura del río Tajo en la ciudad de Lisboa. Bueno, este es uno de los ríos eh, entrañables de España. Yo les puedo decir que mi río favorito de España es el Duero, por una sencilla razón. Es donde se producen la cuenca del río Duero, produce los mejores vinos, o por lo menos los que a mí más me gustan de España. Algunos de los vinos que produce el Duero son verdaderas obras de arte. El río pasa por Burgos, nace en las montañas, déjenme quitar esto, por acá, al pie de la cordillera Cantábrica, en el parque de Vinuesa. A este monumento
se le llama, bueno, como monumento no tiene gran arte, ¿no? Pero le llaman la Fuente del Duero. Y está cerca de las Fuentes del Duero, en el Parque de Vinuesa. Aquí tenemos vistas del parque, que es un parque nacional muy limpio, muy bello. Vean nada más este bosque, el bosque de Vinuesa, es parte del Parque Nacional de Vinuesa. Este es el Duero, bebé, recién nacido. Y este es el puente de Soria. Y es el Duero, pero todavía en su niñez. Todavía no alcanza el caudal que más adelante lo convierte en el río más caudaloso de España. Y bueno, este es el regalo del Valle del Duero. Todos sus viñedos, los viñedos de la ribera del Duero, están considerados a la altura de los grandes vinos de Burdeos o de Borgoña. Por supuesto, los franceses nunca lo van a reconocer. Y muchos españoles, muchos, sobre todo de productores de vino, presumen de sus vinos como diciendo, mira, este es el mejor vino del mundo. Hay cierto nivel ya de excelencia en los vinos que es muy difícil decir, este es el mejor vino, porque además influye todo lo que es el gusto personal, el paladar de cada quien. Y ahí entramos en un terreno tan embrollado que no puede haber un juicio universal sobre cuál es el mejor vino del mundo. Se puede hablar de los grandes vinos, que tienen características muy especiales, y dentro de esos grandes vinos vamos a encontrar que hay 100 o 150 marcas de los miles y miles de vinos que se producen cada año en el mundo. Vean los viñedos, el castillo de Peñafiel, cuando hago este recorrido de los viñedos en España, o en general, siempre siento un remordimiento como si me estuviera delatando de mi pasión por el vino. Y bueno, sí lo es una pasión. Considero que el vino es una de las bebidas. Vamos, por algo Dios convirtió el agua en vino. Si el agua fuera tan importante, hubiera convertido el vino en agua. Pero por algo, Cristo convirtió el agua en vino. Visitar las cavas siempre es una experiencia fascinante. Y yo a veces me he preguntado, bueno, ¿qué les ve uno? Todas son tan parecidas.
son parecidas y no, cada una tiene su carácter, su personalidad, pero son todas en ese sentido, son barriles y pasillos en unas cuevas de piedra, pasillos interminables, algunas de ellas de kilómetros de largo, con estas barricas añejando el jugo de la uva, proporcionándole esa cantidad de sabores que únicamente quienes tienen ese paladar especial pueden ir distinguiendo. Y el último de los ríos que vamos a ver es el Ebro. Es un río que a veces alcanza caudal superior al del Duero. Es el tercer río de España. Nace en, en la montaña Guadarrama, pero se va alimentando con muchos afluentes que se enriquecen con los deshielos de los Pirineos. Entonces, a veces hay momentos en que el caudal del Ebro es muy importante. Es aquí donde nace se llama el Pico de Tres Mares. Es aquí en los deshielos de este pico lo que se considera las fuentes del Ebro. Y este es el sitio. Hay un momento en que desaparece y vuelve a surgir en una especie de manantial. Aquí está. Este se le llama Fuentona. Está a los pies de la Sierra Guadarrama. Y hay aquí una virgen, la Virgen del Pilar, tallada sobre este poste, y en él están dibujados, tallados, los escudos de las provincias que va cruzando el río Ebro. Aquí estamos pasando lo que le llaman el cañón del Ebro, y este es el Ebro ya entrando a Zaragoza. Aquí cruza todo lo que es la región de Aragón o el país de Aragón, y aquí está la Virgen del Pilar, el santuario de Nuestra Señora del Pilar, la santa patrona de España, la Virgen del Pilar. Y su iglesia, su basílica, es esta, sobre la ciudad de Zaragoza, en la ciudad de Zaragoza. Zaragoza también tiene reliquias árabes que ya las veremos en el momento en que eh, entremos a, ya a ver las provincias y las ciudades después de esta introducción sobre, sobre los ríos, las montañas, sobre el relieve de España. Aquí estamos ya en las bocas del Ebro, en el Mediterráneo. Aquí tenemos un pescador y ahí hay unos flamencos, sobre todo en las bocas del Ebro, también en las del Guadalquivir, se encuentran a veces parvadas de flamencos que llegan ahí a picar, a comer con los pequeños moluscos o crustáceos que se encuentran en el fondo del río. Aquí tenemos el mapa completo de los ríos y sus cuencas. Aquí está la cuenca del Miño,
en Galicia. Todo esto es el Cantábrico occidental y el Cantábrico oriental, que es, como les comentaba, una continuación de los Pirineos. Toda esta es la cuenca del Duero y toda esta es la cuenca del Ebro. Son las más grandes cuencas de España. Esta es la cuenca del Tajo. El Tajo es el más largo de los ríos de España. Como cuenca, la más grande es la del Duero y como caudal suele ser el Duero. Hay veces en que el Ebro tiene más caudal que el Duero porque, como les decía, se alimenta con los deshielos de los Pirineos. La cuenca del Guadiana y la cuenca del Guadalquivir, que es la cuenca de Andalucía. Y este es el relieve, como les decía, de España. Es un país, más o menos, es el segundo país más grande de Europa occidental. Es decir, primero está Francia, bueno, primero está Rusia en Europa. Después viene Francia y poquito más pequeño que Francia está España. El impacto de España en la historia del mundo ha sido determinante. Cuando analizamos y vemos la historia de España, la historia de sus navegantes y cómo sembraron por todo el mundo la lengua en la que nos estamos dando ahora, en este momento, a entender, es cuando empezamos a dimensionar el, el influjo, la fuerza, la energía que ha tenido este pueblo indomable. Todas las hazañas de los grandes navegantes y de los grandes conquistadores, de los grandes exploradores españoles, podrían llenar una biblioteca entera de biografías con las aventuras más inverosímiles del mundo. Simplemente cuando se habla de los grandes navegantes, muchas veces se dice que los ingleses han sido los grandes navegantes o que los holandeses han sido los grandes navegantes. Créanmelo, los más grandes navegantes de la historia han sido los españoles. Ningún pueblo cruzó tantas veces el Océano Pacífico como España con la famosa nao de la China, que iba desde Filipinas a Acapulco y durante un periodo de 200 años, casi 300 veces cruzaron el Pacífico. 300 veces. Estamos hablando de una cantidad de cruces en aquellas naves, en aquellas carabelas o galeones de madera y de vela, en la que empleaban de un solo sentido 2 meses, a veces 2 meses y medio, y una vez y otra vez lo hacían. Y ya no era por un afán exploratorio, era un afán comercial. Y seguían jugándose la vida, cruzando por el casi infinito Océano Pacífico. Y también, en el otro sentido, los barcos españoles cruzaron el Atlántico. Y cruzaron el Atlántico no nada más por el hemisferio norte, cruzaron el Atlántico hacia el hemisferio sur, donde España también tenía colonias como pues, todo lo que es Venezuela, Colombia y Argentina. Es muy impresionante las hazañas de este pueblo. Y les digo esto e insisto en ello porque hay que abrirnos, eh, incluso abrirnos si quieren sin pasión. Eh, Puedo estarles hablando con mucha pasión porque me impresiona. No puedo ser insensible a toda la influencia que ha tenido en el desarrollo de la civilización el pueblo español.
Y caray, bueno, pues es parte de nosotros. Y visitarlo, recorrerlo, es otra de esas aventuras. Miren, ustedes lo saben, yo amo Francia, lo he recorrido con singular vehemencia y con singular pasión, pero también les puedo decir que España es otro de esos países que hay que recorrerlo con calma. A partir de la semana, bueno, del próximo eh, jueves, vamos a empezar a explorar España y vamos a empezar en Andalucía. Vamos a tomarnos el tiempo que nos requiera. No quiero ir deprisa porque pues además no tenemos que llegar a nada. Estos recorridos que hacemos es un sustituto de viajes. Podemos viajar con la imaginación y dejar que el alma recorra Córdoba, Granada o las cuencas de los ríos y disfrutarlo. Les repito, sin prisa y saboreando cada uno de esos ciudades y cada uno de esos pueblos. Muchos de ellos fueron las cunas de muchos de sus ancestros. Bueno, por lo pronto me despido, les doy las gracias y nos vemos el jueves para comenzar a recorrer propiamente España. Muchas gracias, señor Raúl. Como siempre, agradecemos a todos su amable atención y pedimos por favor permanecer un momento más con sus micrófonos y videos apagados para que no se genere interferencia. Las preguntas pueden realizarlas en este momento, por favor, a través del chat, que ya está habilitado. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias por sus agradecimientos y comentarios. No sé si alguien tenga por aquí alguna duda que quieran que el señor Raúl les pueda resolver o les pueda apoyar. Con mucho gusto estamos pendientes de sus preguntas. Mientras tanto, como cada sesión, voy a compartir las redes sociales en el chat para que puedan seguirnos, para que puedan tomar nota de nuestras sesiones de nuestras redes sociales, para que puedan acompañarnos a cada sesión, que nos puedan seguir en los videos de YouTube, en nuestra página web también. Ya hay una pregunta por aquí. ¿Por qué prefieres Francia que España? No lo sé, pero no es que la prefiera. He ido más veces, pero pues, no necesariamente la prefiero, la conozco mejor, soy apasionado del arte gótico, entonces, no sé, es una pregunta que no puedo contestar, pero adoro también España, ¿eh? Muchas gracias. También pregunta Javier si veremos las rías gallegas. Sí, por supuesto. Perfecto. Lástima que no podamos ir a comer ahí, pero sí las vamos a ver por lo menos. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a todos por todos sus comentarios y agradecimientos. Ustedes hacen que se enriquezca estas sesiones, estos grupos, entonces les agradecemos mucho que nos acompañen siempre. ¿Hay alguna duda que quieran, alguna duda otra que tengan, que quieran que se les resuelva o alguna pregunta? Estamos aquí pendientes. Javier comenta los mejillones maravillosos. ¿Verdad? Muy bien, y bueno, por último vamos a abrir el micrófono por si alguien tiene alguna pregunta que no pueda escribir en el chat, está habilitado en este momento. Como siempre, un abrazo, Raúl. Igualmente, Ernesto.
Muchas gracias a todos. Bueno, pues si no hay ninguna otra pregunta o ninguna otra duda, con esto terminamos y finalizamos el día de hoy. Los esperamos el jueves para continuar con estas sesiones de España. Que tengan todos una excelente y maravillosa tarde. Muchas gracias.